Buenos días con todos. Qué lindo es estar en la casa de Dios esta mañana. ¿Cuántos han tenido una buena semana? Una linda semana. Sí, algunas cosas difíciles, algunas cosas duras, algunos trabajos inesperados, pero gracias a Dios para adelante seguimos. Amén. Hoy en la mañana quisiera hablar de cómo orar y recibir. Yo creo que es un tema muy importante. En lo humano, en lo que es la humanidad, tenemos el hablar y tenemos comunicación. Muchas veces se habla, pero no se comunica. Voy a decir la diferencia. El hablar es decir muchas palabras. La comunicación es entender lo que has escuchado y dar una respuesta o una parte, es un diálogo entre dos. Pero la diferencia es, cuando uno habla, puede hablar muchas cosas. Pero cuando uno comunica, la persona que está escuchando entiende lo que la persona está hablando, está diciendo. A ver, ¿cuántas parejas hay aquí? Levanten la mano. No le voy a hacer pasar mucho vergüenza, un poquito nomás. ¿Cuántos han hablado con su pareja y no se han comunicado? Han hablado y se supone que el otro ha entendido, pero no ha habido la comunicación. ¿Por qué? Porque se habló, pero no se entendió. No hubo ese momento de la comunicación. Estaba hablando con mi hija el día de ayer y me estaba contando que tiene un nuevo trabajo, un par de meses está ahí, pero han tenido un evento grande el otro día en el hotel, a donde había más de 200 huéspedes que estaban ahí y había un evento grande en el hotel. Y el día siguiente, ella entró a la cocina, porque es un hotel grande, tiene todo, y estaban supuestamente preparando el desayuno para estos 200 y tantos huéspedes. Estaban preparando el banquete para la tarde para estos 200 y tantos huéspedes, y entra a la cocina y todos de la cocina estaban sentados hablando. Media hora antes que comience el desayuno. Y mi hija le pregunta, ¿qué están haciendo? Y dice, no, pues estamos. Y Shanda dijo, ¿no saben que hoy es día del banquete? Tienen que tener el desayuno puesto ya. Y nadie sabía. Habían tenido la reunión, se había comunicado, se había hablado, pero no se había comunicado. ¿Por qué? No entendieron la comunicación. Tenían la agenda pintado en la pared, con el día lo que tenían que hacer, y ni siquiera miraron la agenda. Entonces Shanda, como administradora del hotel, salió como loca a Sam's, a Walmart, a comprar y comprar y comprar. Ni siquiera tenían las provisiones para el evento que estaban sirviendo. Y muchas veces en nuestras vidas, nosotros hablamos, pero no hemos logrado ese punto de la conexión y la comunicación. Y cosas salen sin hacerse o sin entenderse por falta de comunicación. Muchas veces nosotros estamos esperando algo de Dios, sabiendo que Él es un Padre bueno, que es el Todopoderoso, que nos ama, que nos cuida. Sin embargo, no recibimos y nos duele. ¿Cuántas veces has hablado algo y no se ha entendido y ha causado un dolor a tu corazón? Yo creo que todos hemos pasado. Entonces, hoy en la mañana pensé que es muy bueno este tema de orar y entender que cuando oramos
de la forma correcta podemos saber que Dios nos oye y que vamos a recibir. Porque para mí es muy importante. Ok, vamos a ver. ¿Qué es oración? Es una pregunta. ¿Qué es oración? Algunos piensan que oración simplemente es petición. Yo pido, 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 pido. Como si Dios fuera Santa Claus, ¿no? Y le estoy mandando mi lista de Navidad. Yo pido, 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 pido. Pero oración no es simplemente petición. Hay petición en oración. Pero también hay acción de gracia en oración. Hay acción de gratitud en oración. Hay en los momentos donde simplemente comunicamos con Dios. O simplemente hablamos con Él. Yo me acuerdo muchas veces, estando manejando horas y horas y horas, yendo a las comunidades en México, tanto acá por los ríos, en la Amazonia, y escuchar a mi papá orar. Mi papá le gustaba orar cuando estaba manejando. Dice, no hay otra cosa que hacer, así que mejor pasa su tiempo orando. Y yo le escuchaba hablar como si estuviera alguien a su lado. Cualquiera hubiera pensado, está topadito, ¿no? Pero estaba haciendo un diálogo con Dios, estaba hablando con Dios. Oración es una comunicación. Y en la comunicación no simplemente hablamos nosotros, también hay momentos a donde callamos en adoración a escuchar a nuestro Padre. Porque Él quiere comunicarse también con nosotros. Es una conversación de Dios. Hablamos con Él, no estamos usando palabras especiales, tratando de convencerle, ¿no? Algunos piensan que con palabras especiales le van a convencer, pero no estamos tratando de hacer eso. En Mateo capítulo 6, acá es Jesús enseña a los discípulos a orar en el Padre Nuestro, pero vamos a tomar algunos versículos de acá nomás. En el versículo 7 nos dice, y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabras, yo puse eso, que piensen que por sus palabras serán oídas. Por sus muchas palabras, por las repeticiones, por las cosas que hacen, que dicen, serán oídas. Nosotros tenemos por costumbre, en siendo ser humanos, nos gustan las cosas, ¿cómo se llaman? Hechas, ¿no? Yo tengo una tía que tiene su rosario, que es muy, 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 muy especial. Y ella te sabe todito las oraciones. Uno por uno te lo sabe toditos las oraciones. Yo no digo que está mal orar. Lo que digo es, si oramos simplemente repeticiones por palabras, hablando por hablar, eso no va a topar a Dios. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Dios quiere escuchar de nuestro corazón. Mira, a veces las mejores oraciones son los que salen en el momento de la desesperación. ¿Alguien ha estado desesperado alguna vez y ha gritado al cielo, Dios, ayúdame, no puedo más, ayúdame? ¿Alguien ha sido ahí? O yo soy el único que ha estado en esa situación. Y en ese momento clamar al Padre, Padre Dios, ayúdame, socorro, socorro. ¿Sabes? Muchas veces esa oración tiene más poder que 1000 palabras repetidas. ¿Por qué? Porque en ese instante de tu corazón está saliendo el clamor a Dios y Dios al toque te responde. Qué precioso es cuando uno está desesperado en una situación donde no sabe qué hacer y de repente el Espíritu Santo entra y viene una paz que sobrepasa todo entendimiento y dentro de esa paz Dios te da una solución. ¿Alguien le ha pasado alguna vez? Doy gracias a Dios que esos momentos su presencia está ahí.
No es porque hemos aprendido, sino del corazón ha salido un clamor al Padre y ese clamor ha traído una respuesta de parte de Dios. Entonces es muy importante. Cuando oramos, no estamos pidiendo a Dios que Él cumpla nuestras tareas o nuestras responsabilidades. No le estamos diciendo, haz esto por mí, haz el otro por mí. No le estamos diciendo que Él haga lo que nosotros tenemos que hacer. Un cristiano verdadero, antes de poder salir a andar con el poder de Dios, tiene que pasar el tiempo en sus rodillas. Es simbólico de la oración. Yo muchas veces oro estando de rodillas, muchas veces oro estando echado en mi cama. Muchas veces oro cuando estoy sentado leyendo mi Biblia, me entra un deseo de orar para entender algo, le pido a Dios que me dé la sabiduría. Y te digo la verdad, he orado hora tras hora, tomando el ejemplo de mi papá cuando he estado manejando. Porque en Estados Unidos cuando llego a predicar allá, las distancias son grandes. Y muchas veces estoy en el auto 7, 8 horas manejando de una iglesia a otra. Y durante ese tiempo pongo una adoración y paso mi tiempo en oración al Padre. Entonces no tiene que ser solamente de rodillas, pero cuando hablo de estar de rodillas antes de salir a caminar, lo que estoy diciendo es hay que tomar nuestro tiempo de oración. Petición al Padre, agradecimiento al Padre, acción de gracia, diálogo, comunicación. Hablo con el Padre y dejo que Él también me habla a mi corazón. No es simplemente pedir, sino es tener un diálogo con el Padre. La oración no es para obligar a Dios para que haga tu voluntad, sino es para que Dios cambie tu voluntad para hacer la suya. Cuando oramos muchas veces, la gente piensa que la oración es una herramienta para manipular a Dios para que haga lo que yo quiero. Hermano, no es así. Si tú ves a través de la Escritura, cuando habla de la oración siempre viene las herramientas que son necesarias para que la oración funcione en nuestras vidas como cristianos, es que nuestra vida se sujeta a la voluntad de Dios. No que Dios se sujeta a la voluntad de nuestra vida. Ahí el ejemplo, cuando Jesús está hablando y le dice a sus discípulos, pidid lo que quieres y os será hecho. Y algunos toman esa escritura y piden, ¿no? Había un amigo que estaba pidiendo un Ferrari, porque quería un Ferrari. Es un carrazo, ¿qué va a hacer con ese carro? Ni siquiera sabía manejar. Pero le gustó el auto, entonces, si la palabra de Dios dice, pide lo que quieres, voy a pedir eso. Y está pidiendo. Hermano, no es para que Dios se obligue a hacer tu voluntad. La oración, hay pasos necesarios para que la oración funcione en nuestras vidas. Y uno de los grandes pasos es perdonar. ¿Sabes? Dice que si nosotros no perdonamos, tampoco no seremos perdonados. Tremendo palabra. Nosotros cuando oramos, buscamos a Dios a través de nuestra oración, le llevamos la carga de nuestro corazón. Mira, muchas veces ni siquiera sabemos cómo pedir correctamente, pero en el camino estamos siendo trabajados, moldeados. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 10, aquí estamos todavía. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Lucas, pedimos que la voluntad de Dios se haga
En Lucas, el mejor ejemplo, el mayor ejemplo para todas nuestras vidas es Jesucristo mismo. Cuando Él oró en Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando Él oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nos está dando el ejemplo de que no le obligamos a Dios a través de nuestras oraciones para cumplir lo que es mi deseo, sino que a través de la oración yo sujeto mi deseo, sujeto mi carne, sujeto mi voluntad. Si Cristo mismo lo hizo, pidiéndole si había otra manera de salvar la humanidad, que no pase esta copa, que no tenga que pasar por la cruz, que vaya por otro lado. Pero en medio de la oración reconoce la debilidad de la carne y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si no sabemos, si no estamos 100% seguros exactamente cómo orar, el mejor paso es orar. Es comenzar el diálogo con Dios, comenzar a pedirle a Dios, comenzar a orar. Y conforme el Espíritu trabaja en nuestros corazones, nos va a traer la revelación. Y vamos a estar sujetos al poder de Dios para poder llegar al punto de decir, no mi voluntad, sino la tuya. En el huerto de acá de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, oró intensamente. De tal forma que caía de su rostro grandes gotas de sudor como sangre. Estaba intensamente pidiendo a Dios y ganó la victoria sobre la carne para poder ser la voluntad del Padre. En el Padre nuestro, cuando nos dice que venga su reino, que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, cada uno de nosotros tenemos que llegar en ese momento. Pero no va a suceder si no tomamos los primeros pasos. Tenemos que comenzar a orar, hermano. Si oras mal, yo te aseguro, si sigues orando, Dios con su infinito amor y misericordia te va a galardonar, te va a enseñar, te va a instruir en los caminos para que llegues a el momento del crecimiento donde puedes hablar correctamente con el Padre. No hay mal palabra en la oración. Yo amo a mi esposa, hablo con ella. No hay mala palabra entre nosotros. ¿Por qué? Porque hablando nos entendemos. En el diálogo llegamos a entender. Solucionar cualquier problema se puede si hay el diálogo. Todo se puede. Si los ambos quieren y están trabajando juntos para llegar a un solo camino, se puede. Y con Dios mucho más. Si hablamos con Él, Él nos puede ayudar a entender. La oración es la única manera para soltar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Dios no va a aparecer, no va a mandar el Espíritu Santo con un palito mágico para toparte y ¡pum! Y el poder de Dios trabaja a través de tu vida. Para soltar el poder sobrenatural de Dios, solo viene a través de la oración. Si oramos, el poder de Dios está suelto, se mueve a través de nuestras vidas y funciona a través de nuestras vidas. Pero si no hay la oración, no se puede soltar el poder de Dios sobrenatural en nuestros corazones. Algunos dicen, pregunto si Dios va a comenzar a hacer algo. La pregunta más bien sería, ¿cuándo vas a comenzar a orar? Porque Dios ya está dispuesto, ya lo hizo todo. Ahora depende de nosotros. ¿Cuándo vamos a comenzar a orar? Me escribí muchas cosas, voy a saltar algunos.
Nosotros tenemos que saber que cuando oramos tenemos que creer que podemos recibir. Es un punto muy importante. Cuando uno ora tiene que creer que puede recibir. ¿Cuántos en algún momento se han sentido indignos de recibir algo de Dios? Yo creo que todos, en algún momento nos hemos sentido indignos de recibir algo de Dios. Pero ¿sabes? Si nosotros vamos a orar, tenemos que orar creyendo y teniendo fe que Él escuche y que va a responder a nuestras peticiones. Si no creemos, no recibiremos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo yo creer que Él me ve digno para poder orar? Te digo, no es por ningún mérito que usted o yo hayamos hecho, pero es por la sangre de Cristo Jesús. La gracia de Dios que vino a nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esa sangre, sin merecerlo, nos lavó de nuestros pecados. Y por la gracia de Dios nos ha hecho dignos de ser llamados hijos y hijas de Dios. Y por esa gracia, por esa misericordia, nosotros tenemos la habilidad de entrar ante la presencia del Padre. Sabes, en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al templo para hacer sacrificio, si él no hacía sacrificio por su propia vida y si entraba impuro, si entraba con pecado en su vida, cuando llegaba ante el altar, ¿qué pasaba? Se moría. Dicen que le amarraban una soga al pie del sumo sacerdote cuando entraba. Y abajo en su vestidura tenía campanitas, parte del vestidura. Y si se escuchaba la campanita, tin, 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 no jalaban la soga. Pero si escuchaban ¿cómo se dice? Silencio. Saben que el hombre tenía pecado y ahí murió ante la presencia de Dios. Y jalaban la soga y le sacaban. ¿Por qué? Nadie podía entrar. Si entrabas al lugar santísimo con maldad en tu vida, morirías. ¡Wow! Pensar que Dios se manifestó de esa forma a su pueblo. Quizás si tuviéramos un poco de esa manifestación hoy en día, la iglesia sería distinto, ¿no? O quizás estaríamos muchos muertos. Pero ¿sabes? Gracias a Dios que no es por mi trabajo, no es por mi obra, sino que es por su gracia, por su amor, por su misericordia que me lava a través de la sangre de Cristo Jesús y me hace digno de poder entrar. Hermano y hermana, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, le has pedido perdón de tus pecados, eres digno para poder recibir las promesas de Dios. Dios abre las puertas del cielo para ti, para que tú puedas recibir la bendición del Padre. No es por tu mérito, no es por tu fuerza, no es por nada que hayas hecho. Es todo por la gracia de Dios que Él hizo en la cruz. Pero Él nos restaura en una relación limpia y pura para poder recibir del Padre Celestial. El poder de Dios, que no tiene límite, no puede trabajar si no lo soltamos con la oración. Mira, en Hebreos capítulo 4, hoy en la mañana cuando estaba leyendo, puse este verso también, añadí este verso, capítulo 4 de Hebreos, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, sin pecado. Entonces, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, Él lo pasó. Cada tentación, cada prueba, Él lo pasó.
Lo glorioso es que lo pasó sin pecado. Y eso nos da a nosotros la habilidad de clamar a Él por su socorro, por su ayuda, para que nos ayude a pasar las circunstancias en cuales nos encontramos, para ser victoriosos, para ser restaurados, limpiados, lavados, perdonados, para saber que somos dignos, hijos de Dios, para poder recibir la petición que hemos dado, la promesa que Dios ha dado para nosotros. ¿Qué son las herramientas de nuestra oración? En Efesios capítulo 6, nos dice la palabra de Dios, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo? Que nuestra batalla no es contra personas, sino es una batalla espiritual contra espíritus. Si fuera nuestra batalla contra personas, se pudiera pelear físicamente, con herramientas, con armas, con lo que sea. Pero no, nuestra batalla es espiritual. Y con nuestra batalla es espiritual tenemos que pelearlo espiritualmente. ¿Y cómo se pelea una batalla espiritualmente? A través de la oración. Si tienes problemas de ira, ¿quién te puede ayudar a vencer ese gigante? Porque es una fortaleza del enemigo. Es un gigante. ¿Quién te puede ayudar a vencer esa fortaleza? Es Cristo. ¿Y cómo? A través de la oración. Porque la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Cuando nacemos en Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todos son hechas nuevas. Entonces, en esa nueva criatura, eso pasado, lo del pasado, de la carne, lo que es fortaleza de la carne, es pasado. Podemos vencerlo. Toda debilidad que el hombre tiene puede ser vencido a través de la fe en Dios y oración. No hay ninguna fortaleza del enemigo que es más poderoso que el poder de Dios. Lo que se necesita es una persona dispuesto en recibir el amor y misericordia del Padre y pararse en oración, fortalecerse, poner la armadura de Dios, como acá nos está diciendo, y vencer. Seguimos. Hay una guerra espiritual con el diablo. Y la manera que nosotros vencemos es a través del poder de la oración. Nosotros lo atamos en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. La victoria es nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que oramos, depende de cómo ganamos. O sea, nuestra ganancia, cómo ganamos o cómo perdemos la batalla, depende de cómo hablamos, cómo caminamos, cómo oramos, cómo hacemos. La victoria es nuestra a través de Jesús. Pero si caminamos en la victoria o caminamos en la derrota, depende de nosotros. Yo prefiero caminar en victoria. Yo prefiero ser victorioso más en Cristo Jesús. Dios responde oraciones. La tragedia más grande de nuestros días no son oraciones no contestadas. La tragedia más grande de nuestros días, hoy en día, la tragedia más grande del cristiano son oraciones no oradas.
La gente tiene necesidad de Dios, pero ni siquiera se preocupan en pedirle su ayuda. Es lo más triste de nuestro día en cual vivimos. Todo lo tenemos a la mano que ni siquiera damos el tiempo para hacer una petición al Padre. Y si no hay petición, no hay respuesta de la petición. Si no hay oración, no hay respuesta a la oración. Para recibir la respuesta a la oración, tienes primero que orar. Vivimos en un día que la gente no quiere orar. Me acuerdo de niño cómo veníamos a la iglesia. Desde la tarde hasta el amanecer en vigilia orando a Dios. Ningún mensaje, algunas músicas al fondo y todo el mundo orando, clamando al Padre. Para mí la tragedia más grande de hoy en día no son oraciones no contestadas. La tragedia más grande del cristianismo hoy en día son oraciones no oradas. La gente vive nomás esperando, pero no recibe porque nunca pide. Que no seamos nosotros en esa categoría. La oración te hará alejarte del pecado o el pecado te hará alejarte de la oración. No hay opción. Tú buscas a Dios en oración, la oración te va a fortalecer, te va a dar fuerza para vencer todo ese chance del diablo. Todo dardo de fuego del enemigo va a ser apagado a través de la armadura de Dios que viene a través de la oración. Si tú oras, el pecado se aleja de tu vida. Pero si el pecado está en tu vida, la oración se aleja de ti. Porque cuando uno está en pecado no quiere orar, no busca a Dios, no quiere tener ninguna cosa que hacer con el Padre. En Efesios, ahí donde estamos, capítulo 6, versículo 18, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego Pablo está diciendo, y oren por mí, a fin de que el abrir mi boca me será dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, con denuedo. ¿Y quién es Pablo? En este momento Pablo es preso, él está en la cárcel. Ha sido latigado, ha sido paliado, ha sido apedreado, ha sido dejado por muerto. Y sin embargo, él está orando para que Dios le dé valentía. Oren por mí para que con denuedo predique el Evangelio, con valentía predique la palabra de Dios. A pesar de todo lo que ha sufrido por Dios, está pidiendo más fuerza para hablar más fuertemente con todos de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos y hermanas, que sea nuestra oración. Orar en todo tiempo, con todo súplica y acción de gracia. Pero también pedir que Dios nos dé la sabiduría, las palabras para hablar con valentía, con denuedo de las cosas victoriosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios.
Este es el ángel Gabriel que le estaba diciendo a María. Cuando María le preguntó, ¿cómo será todo lo que tú me has dicho? ¿Cómo sucederá en mí eso? Yo no sé cómo puede ser. Yo no conozco varón. ¿Cómo voy a tener yo el Mesías? Y él le responde, el ángel le responde a María. Y le dice, no hay nada imposible para Dios. En esta mañana Dios está diciendo a cada uno de los que estamos aquí, no hay nada imposible para Él. Lo único que falta para nosotros es poder creer. En el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Esto, como he dicho la última vez que he usado esta escritura, en otro mensaje, implica una acción de parte nuestra. La palabra de Dios implica una acción de parte nuestra. ¿Saben mi versículo favorito del mundo? Juan 3:16. Todo el mundo lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea reciba vida eterna. Pero hay una condición para recibir el amor incondicional de Dios. Y la condición es creer. Para todo aquel que en Él crea. Hermanos, para recibir de Dios hay una condición. Ya que somos hijos, ya que somos hijas, hemos visto que somos dignos de poder recibir. Podemos recibir nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Él nos abrió la puerta. Pero hay algo que tenemos que hacer para poder recibir el poder de Dios. Y eso es pedir. Leemos de nuevo. Salud. Pedir y se os dará. Tenemos que pedir. Buscar y hallarás. ¿Qué está diciendo? Acción, busquen. Mira, si no sabemos cómo pedir, buscamos cómo pedir. Pedimos y buscamos, buscamos y pedimos. ¿Por qué? Porque si comenzamos nuestro camino, Él nos va a guiar. Y dice, si nosotros buscamos y si pedimos, si llamamos, Él nos abrirá. Eso es tocar la puerta. Es hacer nuestra parte y Él va a escucharnos. Imagínate, yo tan enamorado de esta linda mujer que está sentada acá adelante, mi amada esposa. Después de tantos años, imagínate que yo esté enamorado tanto como lo estoy y le estuve en aquel entonces, pero nunca levante el teléfono para llamarla. O de lejos le mire, ay, qué hermosa. Cuando Dios echó a este ángel del cielo, ¿por qué está acá? ¿Por qué no me habla? Y si yo nunca hablo con ella, ¿qué beneficio me da estar enamorado por gusto? ¿Cuánto más nuestro Dios? Él nos ha dado todo. ¿Cuánto más nuestro Dios? Si nosotros no le hablamos, si no le pedimos, si no llamamos, si no buscamos, ¿cómo vamos a esperar recibir de Él?
Recuerden, el nombre es como orar y recibir. No queremos solo hablar, queremos saber que vamos a recibir. Ya estamos llegando a esa parte. En Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Disculpa, versículo 22. Respondió Jesús, les dijo: tener fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira, ahí estamos viendo un clave para recibir oración: perdonar. ¿Queremos recibir nuestra petición del Padre? Dice acá que el poder está. Dios ya lo ha provisto. Pero tenemos que perdonar. Es una clave para poder recibir la petición. Fe es creyendo que Dios escucha y que puede darnos y que nos quiere dar la petición que estamos necesitando de Él. En Juan 14, Juan capítulo 14, nos dice, versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero hay otra condición. Dice, si me ames, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Si le amamos y guardamos sus mandamientos, la promesa viene. Versículo 16 es una clave para saber que recibimos lo que pedimos. La clave es, y yo rogaré al Padre y os dará el otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué está diciendo? Guardamos los mandamientos de Dios. Perdonamos, abre la puerta para que podamos recibir. Sigue. Hay un solo Dios que es verdadero. Yo sé que acá hay mucho brujería, igual que en México, donde trabajamos mucha brujería, bastante. La gente ahí ha practicado mucho la magia negra. Acá dicen que solamente es magia blanca, ¿no? Solamente buena magia. Ay, el diablo es diablo. Píntale el color que quieras, sigue siendo diablo. Su poder sigue trayendo mal. Píntale el color que quieres, sigue trayendo maldad. La Biblia claramente nos habla que hay un solo Dios. Si pedimos a ese Dios, vivimos para ese Dios, Él abre la puerta para que podamos recibir de Él. Yo me acuerdo, hay una película que vi hace años atrás,
creo que se llamaba La Momia, si no me equivoco. Bonita ciencia ficción. Y había un tipo ahí que tenía un montón de collares. Y en la escena la momia viene y él comienza a orar a todos los dioses que están en sus collares. ¿Se acuerdan la escena? ¿Alguien vio esa película? Hace años atrás. Y está orando y saca todo, cada dios, y de repente saca uno y viene a ser que está en el idioma antiguo que esa cosa hablaba y le tomó como su preso, no sé. Pero el hecho es, me hizo pensar cuántas veces la humanidad hoy en día ponen a Jesús como un Dios más de los muchos que tienen en su vida. Pero no es así. Es el único. Nuestro Dios es el único Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno. Es el único. No hay otro, no hay más. No podemos mezclar la brujería con el cristianismo, con el espiritismo, con todas las demás cosas que hay a nuestro alrededor hoy en día y esperar recibir algo de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios y es celoso por nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta, separarnos de la maldad, separarnos de los demás y seguir solamente a Él. En 1 de Juan capítulo 5, ya llegando para el final de la Biblia cerca, 1, 2 de Pedro, Primero de Juan, capítulo 5, versículos 14. Dice, estos son claves para nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es una clave. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Me hace recordar, una noche estábamos en la iglesia acá. En ese entonces la iglesia era la iglesia de madera. ¿Alguien se acuerda cuando era así? Y el púlpito estaba hacia allá. El caja de sonido estaba acá, ¿no? Entonces yo estaba trabajando el sonido atrás. Y en el comienzo del culto, ya era momento casi para que predique el pastor David, entra un señor de otra iglesia, otro pastor, y me dice, hermano Johnny, por favor, tienes que venir, ya hace una hora la gente está predicando, o está cantando, el predicador debía de venir, pero no ha llegado su traductor y no puede predicar, ya la gente se está esperando desesperadamente, me viene a buscar y por favor, ayúdame. Entonces, hablé con mi esposa, con mi papá, mi mamá, y les dije, me voy. Entonces, me fui, el hermano me llevó a San Juan, y había un hombre ahí creo que era de Nueva Zelanda, no me acuerdo, pero, ¿fue Augie David? Sí, el que vino con Augie David, creo que era de Nueva Zelanda, no me acuerdo su nombre ahorita. Pero hablaba con un acento tan pesado que el traductor que tenía en la noche anterior no podía traducirle. Le causó tanta vergüenza que la segunda noche ni apareció el traductor. Y les dejó varados sin decirles que no va a ir. Entonces me vine a buscar esa hora y fui, me costó trabajo, te digo la verdad, me costó trabajo, porque hablaba un español o un inglés con un acento muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Pero hicimos y le traduje por varios días. Muy buen hombre de Dios. Pero dentro de ese tiempo traduciendo, una noche hizo llamado de oración. Y habían varios colas de personas que vinieron para orar y yo estaba orando por un hombre. Y el hombre me dijo, quiero que ores por fulana de tal que sea mi esposa, la quiero para mi esposa, quiero que ores por ella.
Entonces, yo le estoy por poner mi mano y orar por este hermano, y como banderas rojas por todos lados vi. Y sentí algo en mi corazón de hacerle unas cuantas preguntas. Entonces alejé mi mano y me acerco y le digo, hermano, ¿conoces a este señor? ¿A quién tú quieres que yo ore? Me dice, sí, ella me odia. Y yo le digo, ¿y tú quieres que yo ore para que sea tu esposa? Me dice, sí, yo la amo, yo lo quiero, pero ella me odia, tienes que orar por mí, hermano. Hermanos, les voy a decir la verdad, no somos brujos. No practicamos la brujería y eso es estupidez. ¿Cómo te vas a querer casar con una persona que te odia? ¿No sabes que la convivencia cuesta trabajo? Y si es una persona que te ama, cuesta trabajo. ¿Cómo sería con una persona que te odia? Yo le dije que no, yo no voy a orar por eso. Yo no soy un brujo, yo no voy a orar por eso. Y le di una buena rayada con mis palabras y le dije que se vaya a sentar. ¿Qué piensa la gente? Manipular a Dios para su circunstancia. Pero no es así. La oración es una herramienta poderosa que Dios nos dio. ¿Cómo nos dio? Para trabajar dentro del orden que Él estableció. ¿Y cuál es el orden? Primeramente, no mi voluntad, tu voluntad, Padre. Pidiendo en oración, perdonando, buscando cuidar, vivir conforme los mandamientos de Dios y buscando cuál es la voluntad de Dios en mi oración. Porque si yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, sé que Él me escucha. Y si Él me escucha, yo puedo tener la certeza de saber que Él va a responder a la necesidad que yo tengo. ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios? Encuentra tu necesidad en la Sagrada Escritura y ahí encontrarás tu respuesta. ¿Necesitas sanidad? Vemos que Jesús ha sanado vez tras vez tras vez y dice poner manos sobre los enfermos, orando y ellos se van a sanar. Entonces sabemos, sanidad es parte de la voluntad de Dios, podemos recibir. Los caminos con Dios, el Espíritu Santo, podemos recibir. Es claro dentro de la palabra de Dios que es para nosotros. Dirección, sabiduría, podemos recibir. Porque es claro dentro de la palabra de Dios que es para nosotros. Bendiciones financieras para cubrir las necesidades y ayudar a otros. Podemos recibir. ¿Por qué? Porque está claro dentro de la palabra de Dios. Hay tantas promesas de Dios que son abiertas para nosotros. Que son claros si los buscamos y los pedimos a Dios. Sabemos que recibimos de Dios. En Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Es una escritura que leímos hace un ratito cuando dice, respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. La clave de todo es fe. Vamos a ver otra vez en Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, en lo que es la oración del Padre Nuestro, hay un par de versículos más que quiero tocar dentro de esta oración. Versículo 11, lo veo una clave tremendo para poder orar
y saber que podemos recibir. Dice el versículo 11, el pan, ¿qué dice? Nuestro de cada día, danos hoy. Acá vemos una explicación muy grande en nuestra oración. Debemos de aprender a orar específicamente. Y ahí dice, ¿a quién? Sea al Padre. Oramos al Padre. Y cuando oramos, en el día de este día, ¿y por qué estamos orando? Es el pan. Es una oración muy específica. Le pedimos lo que estamos necesitando. No vamos a pedir una oración, ¿cómo se llama? Genética o una oración global y general. Esa es la palabra que busco. Gracias. Mi traductora está acá ayudándome otra vez. No pedimos una oración en general. Hermanos, si tenemos una necesidad, pidamos la necesidad que tenemos. No es vergonzoso. Podemos pedir a Dios sabiendo que Él nos oye. Si estamos en el camino y estamos progresando, procesando nuestras vidas espirituales, caminando con Él, Él nos oye y podemos pedirle lo que necesitamos de Él. En Mateo 18, Mateo 18, siete, uno más. Ahí estamos, Mateo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Vemos la multiplicación de la fuerza cuando estamos orando en grupo. Cuando tenemos una necesidad y oramos conjunto, vemos la multiplicación de la respuesta. Así que no es vergonzoso si tienes una necesidad, pedir apoyo en oración. Eso ayuda a fortalecer la fe. Más fe, más fuerza. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, estamos llegando cerca al terminal. Solo tengo un par de versículos más en Romanos y luego también en Mateo. Pero primero vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. A veces ni sabemos cómo orar. Yo he estado en esa circunstancia, a donde no es, sea, el dolor es tan fuerte que no sé qué decir. Pero acá esta palabra llena mi alma. Ese es mi capítulo favorito de toda la Biblia. Romanos capítulo 8, todo el capítulo. Pero hoy no, hoy en la mañana, queridos, solamente vamos a tocar un par de versículos. Versículo 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que haremos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, ¿qué dice? Mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué está diciendo? A veces no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede de nuestro interior para con el Padre.
Música, por favor, maestro. En el Mateo capítulo 6, con este termino. Mateo capítulo 6 es una clave. Versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos visto varias claves hoy en la mañana para poder orar sabiendo que podemos recibir la petición que hacemos. Primeramente es pedir. Tenemos que pedir. Como dije, y yo lo creo de todo mi corazón, la cosa más triste en el día cual nosotros vivimos no son las oraciones no contestadas, son las oraciones no pedidas. ¿Cuántas veces tenemos necesidad, pero ni siquiera pedimos al Padre? Y yo los animo en esta mañana, hermanos y hermanas. Dejen eso a un lado. Quizá en algún momento has pasado el tiempo sin pedir a Dios, pero deja eso del pasado. Y comienza desde hoy un tiempo de oración, un diálogo con el Padre, con todas las peticiones que sean, con acciones de gracia, agradeciéndole por todo lo que hace en nuestras vidas. Buscando primero el reino de Dios, la justicia de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, perdonando los que nos hayan hecho mal, buscando a Dios a través de la oración, sabiendo que Él escucha nuestra petición y veremos la respuesta de nuestras oraciones. Pongámonos de pie, por favor. Padre Celestial, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Conoces nuestra necesidad. ¿Sabes en qué condición estamos? Señor, tú sabes si estamos orando o si no estamos orando. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que nos perdones. Perdónanos por no cumplir con tu palabra. Cuando tú nos has dicho pedir, buscar para hallar, llamar para que se abra la puerta. Señor, lo que no hemos llamado, lo que no hemos pedido, lo que no hemos buscado, Señor, perdónanos. Y te pedimos que nos abres hoy la puerta. Ábranos hoy la puerta a través de nuestras oraciones para buscarte a ti y encontrarnos contigo, oh Dios. Transforma nuestras vidas. Transforma nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.